Millonario bromea al llamar linda a la mesera en ruso, hasta que ella responde y lo calla. Antes de comenzar la historia comenta desde qué lugar nos estás viendo. Espero que disfrutes esta historia, no olvides de suscribirte. El restaurante Delicia era el santuario de Mauricio Sokolov, un escenario suspendido sobre Manhattan donde el poder se servía en platos de porcelana fina. Desde la planta superior, las luces de la ciudad parecían joyas esparcidas a sus pies, un reflejo tangible de todo lo que había conquistado. Cada mesa con su mantel de un blanco impecable, cada candelabro de cristal que goteaba luz, reafirmaba su estatus. Para Mauricio, este no era solo un lugar para cenar, sino un teatro donde él siempre era el protagonista principal, el director de cada escena y el dueño de cada aplauso silencioso. A su mesa, el aire vibraba con la energía de los negocios millonarios. Santiago Petrov, su director financiero y amigo de toda la vida, analizaba cifras con una precisión casi quirúrgica. A su lado, dos ejecutivos más de su círculo íntimo asentían, sus rostros serios iluminados por la luz de las velas. El único americano del grupo, Felipe Romero, intentaba seguir el ritmo de la conversación, un murmullo de estrategias y proyecciones que definirían el futuro de un nuevo complejo hotelero. Esta noche, como tantas otras, se trataba de conquistar un nuevo territorio en el mapa de su imperio. Fue entonces cuando ella se acercó, moviéndose con una gracia silenciosa que contrastaba con el ruido del éxito en la mesa. Sostenía una botella de champán con una delicadeza que Mauricio notó de inmediato, pero que descartó con la misma rapidez. La observó de reojo, catalogando su apariencia con la eficiencia de un tasador, uniforme pulcro, cabello castaño recogido en un moño sin pretensiones, una belleza serena pero, a su juicio, ordinaria. Era simplemente una pieza más en el elaborado decorado de su noche, funcional y olvidable. Con una sonrisa de superioridad apenas disimulada, se inclinó hacia Santiago y murmuró en su ruso natal, el idioma de sus secretos y sus juicios más crudos. Hermosa, pero no es mi tipo. Demasiado simple, dijo, las palabras cargadas de un desdén casual. Estaba acostumbrado a que el mundo fuera sordo a sus pensamientos más íntimos, especialmente cuando los vestía con el velo de una lengua extranjera. Esperaba la risa cómplice de su amigo, un pequeño eco de su propio ego inflado por el éxito y el poder que ostentaba. La joven que servía el champán se detuvo por una fracción de segundo, un instante casi imperceptible para cualquiera, pero que no escapó a la aguda percepción de Mauricio. Sus dedos, antes relajados, se tensaron visiblemente alrededor del cuello frío de la botella. Su rostro permaneció impasible, la mirada fija en la copa que estaba llenando, pero algo en su quietud repentina, en esa pausa suspendida en el tiempo, envió una extraña señal de alerta a través de la atmósfera de la mesa. El aire pareció espesarse con una tensión inesperada. Sin levantar la vista, con la misma precisión con la que había comenzado, continuó sirviendo la última copa. Luego, con una voz clara y serena que cortó el murmullo de la conversación, respondió en un ruso impecable, cada sílaba perfectamente articulada. «Permítame servirle», dijo, y luego añadió con una calma devastadora. «Y para su información, señor Sokolov, la gente sencilla suele ser la más interesante». Las palabras no eran un grito, sino un susurro afilado como el cristal, dirigido directamente al corazón de su arrogancia desmedida. El impacto de su respuesta fue inmediato y profundo. El rostro de Mauricio Sokolov, normalmente una máscara de confianza inquebrantable, perdió todo su color. Sintió como la sangre se retiraba de su cara, dejándole una palidez fría y una sensación de vértigo. El millonario, el magnate que movía los hilos de la ciudad, se encontró de repente desnudo y expuesto, derribado de su pedestal por la voz de una camarera. La humillación fue un golpe silencioso pero brutal, dejándolo sin aire. Un silencio denso y pesado cayó sobre la mesa. Los cuatro ejecutivos, antes absortos en sus discusiones de poder, ahora intercambiaban miradas incómodas, sin saber cómo reaccionar.
Santiago Petrov se aclaró la garganta, Felipe Romero desvió la vista hacia el ventanal, y los otros dos fingieron un interés repentino en el patrón de sus servilletas. Mauricio, por primera vez en más de una década de triunfos ininterrumpidos, se quedó completamente sin palabras, su mente un torbellino de incredulidad y furia contenida. Ella, mientras tanto, actuó como si nada extraordinario hubiera sucedido. Con una compostura digna de una diplomática, colocó la botella en la cubitera y se dirigió a ellos en un español perfecto, con una sonrisa educada que no llegaba a sus ojos. Disfruten su champán, caballeros, concluyó, su voz ahora melódica y profesional. Si necesitan algo más, mi nombre es Eva. Cada palabra era una demostración de control, un recordatorio de su aplomo frente a la arrogancia de él. Luego, con pasos elegantes y una postura erguida, se alejó de la mesa, su figura esbelta desapareciendo entre el resto del personal. Dejó tras de sí un vacío cargado de preguntas sin respuesta y una tensión que se podía cortar con un cuchillo. El eco de su voz rusa parecía resonar en la mente de Mauricio, una melodía desafiante que se negaba a desaparecer. El poderoso Mauricio Sokolov había sido silenciado, y el silencio que lo envolvía era más ruidoso que cualquier discusión. Santiago Petrov fue el primero en atreverse a romper el hechizo. Carraspeó nerviosamente, ajustándose la corbata como si de repente le apretara demasiado. Bueno, eso fue inesperado, dijo con una risa forzada, intentando desesperadamente aligerar un ambiente que se había vuelto irrespirable. Sus palabras flotaron en el aire y cayeron sin encontrar eco, pues la atención de todos, especialmente la de Mauricio, seguía fija en la figura que se alejaba con una dignidad imponente. Mauricio, recuperando un ápice de su compostura, tomó su copa y bebió el champán de un solo trago, un gesto brusco y poco característico en él. El líquido frío ardió en su garganta, pero no tanto como la humillación que sentía. En sus 15 años como un titán del sector inmobiliario, había intimidado a rivales, doblegado a competidores y silenciado a críticos. Nadie, absolutamente nadie, se había atrevido a ponerlo en su lugar de una manera tan pública y tan elegante. Y menos una simple camarera. Intentó forzarse a volver a la realidad, a la conversación que importaba. ¿Seguimos con los detalles del contrato?, preguntó Felipe Romero, ansioso por restaurar la normalidad. Mauricio asintió con un movimiento rígido de cabeza, pero su mente se había desconectado por completo de los millones de dólares en juego. Se encontró observándola de nuevo, siguiendo sus movimientos mientras atendía otras mesas con una eficiencia y una gracia que lo desconcertaban. No podía dejar de analizarla. Su cabello castaño, recogido en un moño que antes le pareció simple, ahora se le antojaba una obra de arte por su perfección. Su uniforme, un chaleco gris sobre una blusa negra, se ajustaba a su figura esbelta de una manera que insinuaba una elegancia natural, no impuesta. Cada uno de sus movimientos era seguro y medido, sin un solo gesto superfluo. Había una economía de movimiento en ella que delataba una inteligencia y una disciplina que no cuadraban con su ocupación. ¿Quién era esa mujer? La pregunta se repetía en su cabeza como un mantra. ¿Cómo una camarera en uno de los restaurantes más exclusivos de Nueva York hablaba un ruso tan nativo y poseía la audacia para enfrentarse a un hombre como él? No tenía sentido. Las mujeres que él conocía en su círculo social o bien lo adulaban o bien le temían, pero ninguna lo había desafiado de esa manera. Ella era una anomalía, un enigma envuelto en un uniforme de camarera. Su distracción era tan evidente que la conversación de negocios se detuvo por completo. Sus socios lo miraban, esperando una señal, una orden, cualquier cosa que les indicara cómo proceder. El silencio se prolongaba, y la incomodidad crecía con cada segundo que pasaba. Mauricio se sentía atrapado entre dos mundos, el de los negocios que dominaba y el de la curiosidad abrumadora que esa mujer había despertado en él. El imperio podía esperar, su mente solo quería respuestas. Mauricio, estás con nosotros, la voz de Santiago lo sacó de su trance, teñida de una preocupación genuina. Mauricio parpadeó, como si despertara de un sueño profundo.
Se ajustó la corbata de seda italiana, un gesto automático para recuperar el control perdido. Por supuesto, respondió, su voz más áspera de lo que pretendía. Como decía, la cadena de hoteles necesitará una renovación completa. Intentó retomar el hilo, pero las palabras sonaban vacías, un guión recitado sin convicción. A pesar de sus mejores esfuerzos por reenfocarse, la cena continuó con su atención dividida. Escuchaba los términos del contrato, asentía en los momentos adecuados, pero su mirada volvía una y otra vez hacia ella. Sentía una extraña y contradictoria mezcla de irritación y fascinación. Estaba furioso por la humillación sufrida, pero al mismo tiempo, una parte de él admiraba su valentía. Era una sensación completamente nueva, y lo desestabilizaba más de lo que estaba dispuesto a admitir ante nadie. Cuando finalmente terminaron el postre, la curiosidad de Mauricio había superado con creces su orgullo herido. Con un gesto sutil, llamó al maitre, un hombre de aspecto distinguido que se acercó con una reverencia casi imperceptible. Mauricio intentó que su voz sonara casual, como si la pregunta fuera una ocurrencia tardía. La camarera que nos atendió al principio, comenzó, fingiendo desinterés. La joven que habla ruso. Su corazón latía con una extraña anticipación mientras esperaba la respuesta. El maitre, un hombre experimentado en leer los deseos de su clientela de élite, no mostró sorpresa alguna. Se refiere a la señorita Eva Vasiliev, respondió con una profesionalidad impecable, aunque un brillo de conocimiento cruzó sus ojos. Es una de nuestras mejores empleadas, señor. ¿Hubo algún problema con el servicio? Su tono era deferente, pero firme, listo para defender a su personal. La pregunta flotó en el aire, obligando a Mauricio a revelar, aunque fuera mínimamente, sus verdaderas intenciones. No, ninguno en absoluto, mintió Mauricio, el sonido de su propia voz extrañamente forzado. Al contrario, el servicio fue excelente. Solo fue curiosidad. Se detuvo un instante, buscando la manera de indagar más sin parecer demasiado insistente. Su ruso es impecable. Me sorprendió, eso es todo. La excusa era débil, pero era lo único que se le ocurrió en ese momento. Necesitaba saber más sobre ella, necesitaba entender el enigma que Eva Vasiliev representaba. Una sonrisa de genuino orgullo iluminó el rostro del maitre. La señorita Vasiliev es una joven excepcional, señor Sokolov, explicó, bajando ligeramente la voz en un tono confidencial. Habla 5 idiomas con fluidez y actualmente está cursando estudios en la Universidad de Columbia. Hizo una pausa para dejar que la información calara. Trabaja aquí solo 3 noches por semana para costear sus gastos. Cada detalle que revelaba era como una pieza más de un rompecabezas fascinante. Columbia. Una estudiante universitaria. La revelación no encajaba en la imagen preconcebida que Mauricio se había formado. No era una simple camarera, era una académica, una políglota. Esta nueva información no hizo más que avivar las llamas de su curiosidad, transformando su interés casual en una obsesión incipiente. La imagen de ella, desafiante y elocuente, ahora tenía un nuevo contexto, uno que la hacía aún más intrigante. Era una mujer con una vida secreta, un mundo propio más allá de las paredes de aquel restaurante. ¿Sería posible hablar con ella un momento?, pidió Mauricio, sorprendiéndose a sí mismo por la audacia de su solicitud. No era propio de él buscar a alguien de esa manera, pero la necesidad de enfrentarla de nuevo, esta vez en sus propios términos, era abrumadora. Quería ver si esa confianza que había mostrado era real o solo una fachada momentánea. Quería descifrar el misterio que se ocultaba detrás de aquellos ojos que lo habían mirado sin una pizca de intimidación. El maitre dudó, su lealtad dividida entre un cliente poderoso y una empleada valiosa. Su turno termina en 10 minutos, señor Sokolov, respondió diplomáticamente. Puedo comunicarle su deseo de hablar con ella antes de que se marche. Si ella está dispuesta, por supuesto. La decisión final quedaba en manos de Eva, un detalle que irritó y fascinó a Mauricio a partes iguales.
Una vez más, el control no estaba completamente en sus manos, y eso era un territorio desconocido y extrañamente emocionante. Mientras el maitre se retiraba discretamente, Mauricio sintió las miradas de sus acompañantes. Sus expresiones eran una mezcla de sorpresa, diversión y abierta burla. ¿Desde cuándo te interesan las camareras, Mauricio?, preguntó Santiago con una sonrisa maliciosa que no intentó ocultar. La pregunta era directa, una flecha que buscaba pinchar su ego. Sabía que se estaba exponiendo, que estaba rompiendo su propia regla de mantener una distancia infranqueable entre su vida personal y sus negocios. No me interesa, respondió Mauricio, su tono más cortante de lo que pretendía, una defensa automática contra la burla de su amigo. Solo quiero aclarar un malentendido. Nada más. Pero incluso para sus propios oídos, la excusa sonaba hueca. No se trataba de un malentendido, se trataba de un desafío, de una curiosidad tan intensa que eclipsaba cualquier otra consideración. Quería entender por qué ella, entre todas las personas, había logrado desarmarlo con unas pocas palabras. Felipe Romero soltó una risita contenida, incapaz de resistirse. Claro, un malentendido, dijo con ironía. No tiene absolutamente nada que ver con que sea preciosa, inteligente y, probablemente, la primera mujer en años que no ha caído rendida a tus pies en el primer segundo. Las palabras de Felipe eran brutalmente honestas, y Mauricio lo fulminó con la mirada, pero no pudo encontrar una respuesta para refutarlas. Era exactamente eso lo que lo intrigaba, el desafío, la novedad, su indiferencia ante su poder. 10 minutos después, que a Mauricio le parecieron una eternidad, Eva apareció junto a su mesa. Ya no llevaba el uniforme del restaurante, sino unos vaqueros sencillos, una blusa blanca y una chaqueta de cuero que le daba un aire informal pero decidido. Su cabello, ahora suelto, caía en suaves ondas sobre sus hombros, enmarcando un rostro que sin la tensión del momento anterior parecía aún más joven, quizás no más de 25 años. Su transformación fue sutil pero impactante. ¿Quería hablar conmigo, señor Sokolov?, preguntó, su tono era profesional, pero había una distancia palpable en su voz, una barrera invisible que lo mantenía a raya. Sus ojos verdes lo estudiaron con una calma desconcertante, sin rastro de nerviosismo. Mauricio se aclaró la garganta, sintiendo una extraña e inusual punzada de ansiedad. De repente, se dio cuenta de que no tenía un plan, de que no sabía qué decir exactamente. Estaba improvisando, y odiaba improvisar. Esa sensación era casi infantil, un nerviosismo que no había experimentado desde su adolescencia. Él, Mauricio Sokolov, el hombre que negociaba con tiburones financieros sin pestañear, se sentía intimidado por la mirada directa de una estudiante universitaria. Sí, logró decir finalmente. Pero preferiría que fuera en privado, si no te importa. Necesitaba alejarla de las miradas curiosas de sus colegas, crear un espacio donde pudiera recuperar el control de la situación, o al menos intentarlo. Eva miró su reloj con un gesto que denotaba una clara falta de tiempo e interés. Tengo 5 minutos, respondió con una firmeza que no admitía negociación. Después de eso, debo tomar el metro para volver a casa. Cada palabra era una declaración de sus prioridades, y él claramente no era una de ellas. La mención del metro lo golpeó con una extraña punzada de realidad, un recordatorio de los mundos tan diferentes que habitaban. Él no recordaba la última vez que había usado el transporte público. La idea de esa mujer, con su inteligencia y su elegancia innata, apretujada en un vagón de metro a medianoche, le resultó extrañamente molesta. Era una imagen que no encajaba, una disonancia que le provocaba un inexplicable sentimiento de protección. Seré breve, entonces, dijo, poniéndose de pie con una rapidez que delataba su urgencia. Podemos hablar por allí. Señaló un rincón más apartado del salón, lejos de la vista y el oído de sus socios, que seguían observando la escena con mal disimulada diversión. Se alejaron unos pasos, y Mauricio sintió las miradas de sus colegas clavadas en su nuca como pequeños alfileres. La situación era surrealista.
Él, que siempre dictaba los términos de cada encuentro, ahora seguía a una joven que le había concedido apenas 5 minutos de su tiempo. Quería disculparme por mi comentario de antes, comenzó, las palabras saliendo con una dificultad inusual. Fue inapropiado y completamente grosero por mi parte. La disculpa era sincera, impulsada por un deseo genuino de corregir su error. Eva lo estudió con una curiosidad analítica, sus ojos verdes evaluando la sinceridad de sus palabras como si estuviera examinando un texto antiguo. No dijo nada durante un largo momento, dejando que la disculpa de él flotara en el aire, desnuda e incómoda. Luego, con una perspicacia que lo desarmó por completo, le hizo una pregunta directa. ¿Se disculpa porque entendí lo que dijo o porque realmente lamenta haberlo dicho? La pregunta era una daga, precisa y afilada, que iba directa al núcleo de su carácter. La tomó por sorpresa. No esperaba un análisis tan profundo de sus motivaciones. Era una pregunta inteligente, que no buscaba una simple cortesía, sino una verdadera introspección. Se vio obligado a reflexionar, a examinar sus propios motivos con una honestidad que rara vez se permitía. Por ambas cosas, admitió finalmente, la confesión un peso que se liberaba de su conciencia. No soy. Las palabras se le atoraron. No estaba acostumbrado a mostrar vulnerabilidad, a admitir sus defectos. No está acostumbrado a disculparse, completó ella por él, y una leve, casi imperceptible sonrisa se dibujó en sus labios. No era una sonrisa de burla, sino de comprensión. Dio en ella un atisbo de empatía que no esperaba encontrar. Exacto, reconoció él, sintiéndose extrañamente agradecido por la ayuda que ella le había brindado en ese momento de vacilación. Su habilidad para leerlo, para entender lo que no podía expresar, era a la vez desconcertante y fascinante. Decidió que la única forma de salir de esa situación era empezar de nuevo, borrar la primera impresión desastrosa que había causado. Mira, empecemos de nuevo. Soy Mauricio Sokolov, dijo, extendiendo su mano en un gesto de paz, un intento de establecer una conexión más allá de su error inicial. Quería que lo viera como un hombre, no solo como el millonario arrogante que había sido minutos antes. Su mano extendida era una ofrenda, una invitación a un nuevo comienzo. Eva observó su mano extendida por un instante, una pausa deliberada en la que pareció sopesar sus opciones. Finalmente, la estrechó, su apretón firme y breve, un contacto que transmitía confianza sin calidez. Eva Vasiliev, respondió, pero eso ya lo sabe, por lo que veo. Su tono era neutral, pero había un matiz de desafío en sus palabras, un recordatorio de que él ya había indagado sobre ella. No iba a permitirle controlar la narrativa de su encuentro. El maitre me comentó que estudias en Columbia, dijo Mauricio, intentando dirigir la conversación hacia un terreno más personal, buscando un punto en común. Quería demostrar que su interés iba más allá del incidente en la mesa. Literatura comparada y relaciones internacionales, confirmó ella sin vacilar, la información fluyendo con naturalidad. Doble especialidad. Exige bastante tiempo y dedicación. La manera en que lo dijo no era jactanciosa, sino una simple declaración de hechos, una explicación de su ajetreada vida. Eso es impresionante, admitió Mauricio, y su admiración era completamente sincera. En su mundo, la educación era a menudo un adorno, un título de una universidad prestigiosa comprado más que ganado. La dedicación de Eva a dos campos tan exigentes revelaba una disciplina y una pasión intelectual que él respetaba profundamente. Esto añadía una nueva capa de complejidad a la mujer que tenía delante, haciéndola aún más atractiva a sus ojos. Y me dijo que habla 5 idiomas, continuó él, genuinamente impresionado por su talento. 6, en realidad, corrigió ella con una naturalidad pasmosa. Ruso, español, inglés, francés, italiano y estoy aprendiendo algo de mandarín. La facilidad con la que enumeró sus habilidades lingüísticas lo dejó sin palabras. Él mismo hablaba varios idiomas, pero los había aprendido por necesidad en el mundo de los negocios, como herramientas para cerrar tratos.
Ella, en cambio, parecía coleccionar idiomas por el puro placer del conocimiento. La conversación, aunque breve, había alterado por completo la percepción de Mauricio. Ya no veía a una camarera, sino a una académica brillante, una mujer con una mente formidable y una voluntad de hierro. Impulsado por un deseo repentino e irrefrenable de conocerla mejor, las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas. ¿Puedo invitarte a cenar alguna vez?, soltó, la pregunta sonando torpe y apresurada incluso para sus propios oídos. Para compensar mi grosería de antes, añadió rápidamente, intentando justificar su impulsividad. Eva alzó las cejas, una expresión de divertida incredulidad cruzando su rostro. ¿El gran Mauricio Sokolov invitándome a cenar a mí?, preguntó, su tono teñido de un ligero sarcasmo que no era malicioso, sino más bien juguetón. A mí, una simple camarera. Estaba devolviéndole sus propias palabras, usándolas como un espejo para mostrarle la ironía de la situación. El comentario lo hizo sentir incómodo, pero también le hizo sonreír. Tenía un ingenio rápido y afilado. No como una disculpa, entonces, rectificó él, adaptándose a su juego. Sino como dos personas que comparten un idioma y que, quizás, podrían tener una conversación interesante lejos de aquí. Estaba cambiando de táctica, apelando a su intelecto en lugar de a su orgullo. Era una invitación entre iguales, un reconocimiento de que ella tenía tanto que ofrecer como él. La propuesta quedó en el aire, una posibilidad tentadora que dependía enteramente de su decisión. Eva miró su reloj una vez más, el gesto un ancla que la devolvía a su realidad. Lo siento, de verdad debo irme, dijo, y por primera vez Mauricio creyó percibir un atisbo de pesar en su voz. Tengo clase muy temprano mañana y un ensayo que terminar. La decepción lo golpeó con una fuerza inesperada. Estaba tan acostumbrado a conseguir lo que quería que el rechazo, por muy educado que fuera, se sentía como un fracaso personal. Había subestimado la estructura y las demandas de su vida. Entiendo, dijo, esforzándose por mantener la compostura y ocultar su frustración. Quizás en otra ocasión, entonces. La frase sonaba a una despedida definitiva, una puerta que se cerraba antes de haberse abierto del todo. Sin embargo, justo cuando se resignaba a la derrota, vio que Eva parecía estar considerando algo. Dudó por un momento, mordiéndose el labio inferior en un gesto de indecisión que a Mauricio le pareció extrañamente encantador. Finalmente, pareció tomar una decisión. Abrió su bolso, sacó una pequeña libreta y un bolígrafo, y anotó algo rápidamente. Arrancó la hoja y se la entregó. Este es mi correo electrónico, explicó, su voz ahora un poco más suave. Si realmente quieres tener esa conversación interesante, puedes escribirme un mensaje. El gesto lo sorprendió y lo llenó de una repentina oleada de esperanza. No era un sí, pero tampoco era un no definitivo. Era una oportunidad. Pero debo advertirte algo, señor Sokolov, añadió, su mirada volviéndose seria de nuevo. Mauricio la miró, sosteniendo el pequeño trozo de papel como si fuera un contrato millonario. ¿Sí?, preguntó, su atención completamente centrada en ella. No soy el tipo de mujer impresionable que sueles frecuentar, declaró con una seguridad en sí misma que era a la vez intimidante y admirable. Tu dinero y tu fama no significan absolutamente nada para mí. Con esas palabras como despedida, le dedicó un breve gesto con la cabeza y se dirigió con paso rápido hacia la salida de servicio, desapareciendo de su vista y dejándolo solo con sus pensamientos. Mauricio se quedó de pie, mirando el papel en su mano y procesando la conversación. Cada palabra de ella había sido un desafío, una prueba. No solo lo había perdonado, sino que le había ofrecido una oportunidad, pero bajo sus propias y estrictas condiciones. Regresó a la mesa, donde sus colegas lo esperaban con expresiones expectantes y curiosas. Guardó cuidadosamente el papel en el bolsillo interior de su chaqueta, un tesoro que protegería a toda costa. Ni una sola palabra, advirtió, su tono dejando claro que no toleraría ninguna broma.
Quería saborear ese pequeño triunfo en privado, analizar cada detalle del encuentro sin la interferencia de sus amigos. Santiago levantó las manos en un gesto de rendición, pero una sonrisa divertida se negaba a abandonar su rostro. Nunca pensé que viviría para ver este día, comentó en voz baja, más para sí mismo que para los demás. El gran Mauricio Sokolov recibiendo un no, o algo parecido. El mundo definitivamente está cambiando. Las palabras de Santiago, aunque dichas en broma, resonaron con una verdad incómoda en la mente de Mauricio. Él no respondió. Estaba demasiado ocupado. Su mente ya estaba trabajando a toda velocidad, formulando el borrador del correo electrónico que le enviaría al día siguiente. No sería un mensaje cualquiera. Tenía que ser perfecto, ingenioso, respetuoso, intrigante. Debía demostrarle que había entendido su advertencia y que su interés era genuino. Sabía que con Eva Vasiliv no podía permitirse ni un solo error. Ella no era una conquista, era un enigma que deseaba desesperadamente resolver. Algo en su interior le decía que esa mujer no se parecía a ninguna otra persona que hubiera conocido. Había una autenticidad en ella, una fuerza tranquila que lo atraía de una manera que no podía explicar. Por primera vez en muchos años, desde que había construido su imperio desde la nada, sentía la emoción de lo impredecible, la adrenalina de no saber qué pasaría a continuación. Y esa sensación, aunque aterradora, era increíblemente adictiva. A las 7 de la mañana del día siguiente, mucho antes de que la ciudad despertara por completo, Mauricio ya estaba en pie. Se sentó frente al inmenso ventanal de su ático en Central Park West, la ciudad a sus pies todavía envuelta en una neblina matutina. Sostenía una taza de café, pero no bebía. Simplemente la giraba entre sus manos, su mente a kilómetros de distancia. A su lado, la pantalla de su portátil brillaba, mostrando un documento en blanco, un correo electrónico a medio escribir. Había redactado y borrado el mensaje al menos 10 veces, una indecisión completamente ajena a su carácter. Él, que dictaba memorandos complejos sin titubear y firmaba contratos millonarios con un pulso de acero, se encontraba paralizado. Incapaz de encontrar las palabras adecuadas para dirigirse a un estudiante que trabajaba como camarera. Cada frase que escribía le parecía o demasiado formal, o demasiado casual, o ridículamente anticuada. La frustración comenzaba a apoderarse de él. Estimada Eva, era demasiado rígido. Hola, Eva, sonaba demasiado familiar. Señorita Vasiliv, era simplemente absurdo después de la conversación que habían tenido. Soltó un suspiro, el sonido amplificado por el silencio de su apartamento. ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué le importaba tanto? Nunca antes había dudado al acercarse a una mujer. Pero Eva era diferente. Ella había establecido las reglas, y él no quería romperlas. Quería jugar su juego, y quería ganarlo. El pequeño restaurante georgiano, un tesoro escondido en una calle lateral de Brighton Beach, era un mundo aparte del Manhattan de Mauricio. Su fachada, desgastada por el tiempo y la brisa salada del océano, y su letrero de neón con luces parpadeantes, no prometían lujo. Pero el aroma a especias y pan recién horneado que emanaba de su interior era una invitación irresistible. Era un lugar con alma, un refugio de autenticidad en medio de la bulliciosa ciudad. Mauricio aparcó su Aston Martin junto a un viejo sedán, un contraste tan evidente que atrajo las miradas curiosas de los transeúntes. No era el tipo de vehículo que se veía a menudo en este barrio, el corazón de la comunidad rusa-americana de clase trabajadora. Por un momento, se sintió como un extraño en el lugar que una vez llamó hogar, un recordatorio de la distancia que había puesto entre su presente y su pasado. ¿Estás seguro de que es aquí?, preguntó Eva, una sonrisa divertida jugando en sus labios mientras observaba el modesto exterior del restaurante. Llevaba un sencillo vestido azul marino y una chaqueta de mezclilla, una elección sin pretensiones que, a ojos de Mauricio, la hacía lucir más hermosa que cualquier modelo vestida con alta costura. Su belleza no necesitaba adornos, emanaba de su confianza y de la luz inteligente de su mirada.
Te prometo que aquí sirven el mejor ajab sandali de toda Nueva York, aseguró Mauricio, abriéndole la puerta. Y el cachapuri que preparan te hará olvidar cualquier pizza italiana que hayas probado. Al entrar, el ambiente cálido y acogedor los envolvió. Un hombre mayor, con un bigote espeso y una sonrisa que abarcaba todo su rostro, los recibió con un grito de alegría que resonó en todo el local, haciendo que varias cabezas se giraran. Mauricio Sokolov. El hijo pródigo regresa a visitar a los viejos amigos, exclamó el hombre, abrazando a Mauricio con un afecto genuino y paternal. Se llamaba Jorge y era el dueño del lugar. Jorge, ha pasado demasiado tiempo, respondió Mauricio, devolviéndole el abrazo. Te presento a Eva. El hombre la estudió con ojos brillantes y amables, su mirada llena de una calidez que la hizo sentir bienvenida al instante. Es hermosa como una princesa georgiana, declaró Jorge con una galantería de la vieja escuela, tomando la mano de Eva y depositando un suave beso en ella. Esta noche no necesitan menús. Yo mismo cocinaré para ustedes. Solo lo mejor para mi Mauricio y su encantadora amiga. Los guió personalmente hasta una mesa en un rincón acogedor, decorada con tapices tradicionales y fotografías en blanco y negro de paisajes montañosos del Cáucaso. Conozco a Jorge desde que abrió este lugar, explicó Mauricio una vez que estuvieron solos, mientras un camarero le servía un vino georgiano sin que lo hubieran pedido. Solía venir aquí cuando apenas podía permitirme un plato de sopa. La confesión era un pequeño fragmento de su pasado que nunca compartía, un detalle íntimo que revelaba al joven luchador que se escondía detrás del magnate. Es un lugar encantador, comentó Eva, observando cada detalle con un interés genuino. Auténtico, tal como lo prometiste. Tu amigo parece conocerte muy bien, añadió mientras el camarero llenaba sus copas. El gesto de Jorge, al elegir el vino por ellos, hablaba de una familiaridad y una historia compartida que iba más allá de una simple relación cliente-propietario. Había un cariño profundo en el aire de aquel pequeño y modesto restaurante. Jorge me dio mi primer préstamo, confesó Mauricio, la revelación sorprendiendo incluso a sí mismo. Fueron $1000 para comprar materiales y arreglar mi primer apartamento. Los bancos me rechazaron por ser un inmigrante sin historial crediticio. Eva lo miró con una nueva expresión, una mezcla de sorpresa y admiración. Esta no era la historia que había leído en las revistas de negocios, la del genio solitario que se hizo a sí mismo sin ayuda. Esa parte de la historia no suele aparecer en las entrevistas, ¿verdad?, preguntó ella con suavidad. No, la versión oficial es más solitaria, admitió Mauricio con una media sonrisa. La narrativa del lobo solitario que triunfa contra todo pronóstico vende mejor en Forbes que la del inmigrante que recibió ayuda de su comunidad. Brindaron, y el vino resultó ser excelente, seco y afrutado, un sabor que evocaba tierras lejanas y tradiciones antiguas. A tu salud, dijo Eva en ruso, sus ojos brillando a la luz de las velas. Por las sorpresas, respondió él en el mismo idioma, sintiendo una conexión que se profundizaba con cada palabra compartida. La comida comenzó a llegar en una sucesión de pequeños platos para compartir, berenjenas con nueces, el famoso cachapuri con su queso derretido, albóndigas especiadas que perfumaban el aire. Cada bocado era una explosión de sabores intensos y reconfortantes. ¿Y cómo encontraste este lugar exactamente?, preguntó Eva después de probar el pan relleno de queso, cerrando los ojos en un gesto de puro placer. La pregunta era casual, pero la respuesta de Mauricio no lo fue. Dormí en el almacén de este restaurante durante 2 semanas cuando recién llegué a América, respondió con una honestidad brutal. Jorge me descubrió, y en lugar de llamar a la policía, me ofreció trabajo lavando platos. Eva dejó de comer y lo miró fijamente, reevaluando todo lo que creía saber sobre él. Estaba descubriendo las cicatrices ocultas detrás de la fachada de éxito, las historias de lucha que habían forjado su carácter. Esa parte tampoco está en los artículos, ¿cierto?, dijo ella en voz baja. No. La historia del inmigrante que lava platos es demasiado común, replicó él con una sonrisa irónica.
No es el tipo de historia que vende portadas de revistas. La conversación fluyó con una naturalidad asombrosa, saltando del ruso al inglés y al español sin esfuerzo. Hablaron de literatura, descubriendo que ella se especializaba en la poesía rusa del siglo XX. Hablaron de viajes, y Mauricio admitió que, aunque había visitado más de 60 países, apenas había visto algo más que salas de conferencias y suites de hoteles de lujo. Y para sorpresa de ambos, descubrieron una inesperada pasión compartida por el jazz clásico. ¿Qué haces cuando no estás ocupado conquistando el mundo inmobiliario?, preguntó Eva, sirviéndose un poco más de vino. La pregunta era sencilla, pero a Mauricio lo descolocó por completo. Nadie, ni siquiera Santiago, le había hecho esa pregunta antes. Se asumía que su vida era su trabajo. Trabajo, respondió automáticamente, pero luego se corrigió. En realidad, no mucho más. A veces navego. Tengo un yate en Miami, pero casi nunca lo uso. Suena solitario, observó ella, su percepción una vez más dando en el clavo. Lo es, admitió Mauricio, sorprendido por su propia honestidad. La atmósfera de aquel lugar, la compañía de aquella mujer, le estaban despojando de sus defensas, capa por capa. ¿Y tú, qué hace Eva Vasilieva además de estudiar 6 idiomas y servir champán carísimo a millonarios arrogantes? La autocrítica en su pregunta fue un pequeño gesto de redención. Ella sonrió ante el comentario. Toco el violonchelo, reveló, una confidencia que lo tomó por sorpresa. No a nivel profesional, pero me ayuda a pensar, a desconectar. Hizo una pausa y luego añadió algo que lo impresionó aún más. Y dirijo un pequeño club de lectura para los niños rusos de Brighton Beach. Les leemos libros en ruso, para que no pierdan la conexión con su idioma materno y sus raíces. En serio, dijo Mauricio, genuinamente conmovido. Eso es un proyecto admirable, Eva. La imagen de ella, una estudiante brillante y ocupada, dedicando su escaso tiempo libre a los niños de su comunidad, era increíblemente poderosa. No es gran cosa, respondió ella con modestia. Son solo 2 horas cada sábado. Pero esos niños me recuerdan a mí cuando llegué aquí, atrapada entre 2 culturas, 2 idiomas, 2 identidades. Mientras la escuchaba hablar de los niños, con una pasión desinteresada que iluminaba su rostro, Mauricio se dio cuenta de lo rara que era esa cualidad en su propio círculo social. En su mundo, cada acción, cada gesto, solía tener un motivo ulterior, un beneficio oculto. Eva, en cambio, parecía actuar desde un lugar de pura generosidad. ¿Por qué me miras así?, preguntó ella, interrumpiéndose al notar la intensidad de su mirada. Porque eres real, respondió él sin pensarlo. Y eso es increíblemente refrescante. La oferta de Eva para el club de lectura llegó por mensaje de texto, una invitación inesperada que alteró los planes de Mauricio para el fin de semana. No había mencionado su deseo de acompañarla, pero de alguna manera, ella había percibido su interés no expresado. La petición era simple, café y donas para 12 niños. No era la cita romántica que podría haber imaginado, pero la sencillez y la autenticidad de la propuesta le resultaron mucho más atractivas que cualquier cena de lujo. El sábado por la mañana, Mauricio se presentó en el modesto centro comunitario de Brighton Beach cargado no solo con café, sino también con un gran contenedor de chocolate caliente y 2 docenas de donas de todos los sabores imaginables. No estaba seguro de los gustos de los niños y no quería fallar en su primera misión. El edificio, aunque antiguo, irradiaba una sensación de calidez y propósito, con carteles en ruso e inglés que anunciaban clases y servicios para la comunidad. Encontró a Eva en una sala luminosa, decorada con dibujos infantiles y carteles de cuentos clásicos rusos. Estaba organizando pequeñas sillas en un círculo, tarareando una melodía suave mientras trabajaba. La luz del sol que entraba por los grandes ventanales la envolvía en un halo dorado, y por un momento, Mauricio se quedó inmóvil en la puerta, simplemente observándola. Había una paz en esa escena que contrastaba fuertemente con la frenética energía de su propia vida.
Buenos días, saludó finalmente, su voz rompiendo el tranquilo silencio. Eva se volvió, y su rostro se iluminó con una sonrisa de sorpresa y genuino placer. «¿Viniste?», exclamó. «Y trajiste, vaya, suficientes donas para alimentar a un pequeño ejército». Su alegría era contagiosa, y Mauricio sintió como una tensión que no sabía que tenía se disipaba. «No sabía cuáles les gustarían», confesó, sintiendo una extraña e inusual inseguridad. «Es perfecto», aseguró ella, acercándose para ayudarlo con las cajas. «Con esto, será su héroe oficial». Mientras colocaban las bebidas y las donas en una mesa lateral, él le preguntó sobre el club. «Leemos cuentos tradicionales rusos, hablamos de las historias, a veces hacemos pequeñas representaciones teatrales», explicó Eva. «La idea es mantener viva la conexión con su herencia cultural mientras se adaptan a su nueva vida en América. Es importante que no se sientan perdidos entre dos mundos». El proyecto le pareció admirable, una iniciativa nacida de la empatía y la propia experiencia de Eva. «Es pequeño, pero es importante para estos niños», continuó ella con modestia. «La mayoría son de familias que llegaron hace poco. Están atrapados en ese espacio intermedio, igual que lo estuvimos nosotros en su momento». Justo en ese instante, la puerta se abrió y los primeros niños comenzaron a entrar, llenando la sala con una energía vibrante y caótica que transformó el ambiente por completo. En 15 minutos, la sala estaba llena de vida. 10 niños de entre 6 y 12 años conversaban animadamente en una mezcla de ruso e inglés que a Mauricio le resultó familiar y nostálgica. Para su sorpresa, Eva lo presentó no como un invitado, sino como un amigo especial que también vino de Rusia hace muchos años. Los niños lo miraron con una curiosidad desinhibida, sus ojos examinándolo de pies a cabeza. La mención de que él tampoco hablaba inglés al llegar pareció captar su atención de inmediato. «¿De verdad no sabías decir ni hello?», preguntó una niña pequeña con trenzas rubias, su expresión llena de asombro. «Ni una sola palabra», confirmó Mauricio, sonriendo ante su inocencia. «Mi primer trabajo fue lavando platos, y tuve que aprender a comunicarme señalando las cosas». Los niños rieron a carcajadas, encantados con la imagen de aquel hombre elegante y bien vestido lavando platos sucios. La sesión comenzó con Eva leyendo El pez dorado, un cuento tradicional que Mauricio no había escuchado desde su propia infancia. La voz de Eva cambiaba con cada personaje, su narración tan expresiva y cautivadora que los niños estaban completamente absortos. Mauricio se encontró igualmente fascinado, transportado en el tiempo a los veranos en la dacha de su abuela, escuchando esa misma historia junto al calor de una estufa de leña. Después de la lectura, Eva inició una conversación sobre el mensaje de la historia, la codicia y la gratitud. Los niños participaban con un entusiasmo desbordante, compartiendo sus ideas en una mezcla espontánea de ambos idiomas. Fue entonces cuando un niño de unos 8 años, con ojos serios y curiosos, se dirigió directamente a él. «Señor Mauricio, ¿usted alguna vez encontró un pez dorado que le concediera deseos?». La pregunta, en su inocencia, era increíblemente profunda. Sintió las miradas de todos los niños fijas en él, esperando una respuesta. Se tomó un momento para reflexionar, consciente de que su respuesta tenía un peso inesperado. «No exactamente un pez», respondió finalmente. «Pero para mí, América fue como mi pez dorado. Le pedí oportunidades, y este país me las concedió». Estaba satisfecho con su respuesta, hasta que el mismo niño insistió con una lógica implacable. «¿Y pidió demasiado, como la esposa del pescador en el cuento?», preguntó el niño, refiriéndose al personaje cuya ambición insaciable los lleva a la ruina. La pregunta, tan simple y directa, lo golpeó con la fuerza de una revelación. Se vio a sí mismo en ese personaje, siempre queriendo más, un edificio más grande, un trato más lucrativo, nunca satisfecho, nunca en paz. La ambición que lo había llevado a la cima también lo había dejado vacío. «Tal vez sí», admitió en voz baja, la confesión dirigida tanto a los niños como a sí mismo.
A veces, en la prisa por conseguir más, olvidamos estar agradecidos por lo que ya tenemos. Eva lo observaba con una expresión indescifrable, una mezcla de sorpresa y comprensión. Estaba viendo una nueva faceta de él, una vulnerabilidad que él mismo rara vez se permitía explorar. El club de lectura se estaba convirtiendo en una lección inesperada de introspección. La sesión continuó con los niños dibujando escenas del cuento. Mauricio, queriendo participar, se encontró ayudando a un niño pequeño que luchaba por dibujar las olas del océano. Sin pensarlo dos veces, se sentó en el suelo junto a él, tomó un crayón azul y comenzó a mostrarle cómo hacer trazos simples y ondulados. En cuestión de minutos, tenía a otros 3 niños a su alrededor, fascinados por su habilidad para dibujar. Para su propia sorpresa, estaba disfrutando enormemente de la atención. No era la adulación interesada de los socios de negocios o la admiración superficial de las mujeres que buscaban su fortuna. Era la admiración pura y sincera de los niños, que no veían al millonario, sino al hombre que podía dibujar olas y que les había traído donas de chocolate. Se sentía simple, se sentía real. Cuando la sesión terminó y los padres comenzaron a llegar, varios se acercaron para agradecerle. Una madre mayor, con un rostro amable y marcado por el tiempo, le estrechó la mano con fuerza. Es bueno ver a jóvenes exitosos que no olvidan sus raíces, le dijo en ruso. Estos niños necesitan modelos a seguir como usted. El comentario lo conmovió de una manera que no esperaba. Se dio cuenta de que había estado construyendo un imperio, pero había olvidado construir un legado. Una vez que estuvieron solos, Eva y él recogieron la sala en un silencio cómodo y cómplice. Habían compartido algo más que una mañana, habían compartido una experiencia que había cambiado sutilmente la dinámica entre ellos. Eres sorprendentemente bueno con los niños, comentó ella finalmente, rompiendo el silencio. No me lo habría imaginado. Su tono era una mezcla de burla y genuina sorpresa. Yo tampoco, confesó Mauricio con una sinceridad que le brotaba sin esfuerzo. Nunca paso tiempo con ellos. En mi mundo, todos son adultos calculadores y estratégicos. La admisión era una crítica a su propia vida, a las elecciones que lo habían alejado de la simplicidad y la honestidad que acababa de experimentar. Es una verdadera pena, dijo Eva suavemente. Los niños tienen mucho que enseñarnos sobre la honestidad, el asombro y la alegría de vivir el momento. Al terminar de limpiar, salieron juntos del centro comunitario. El día era fresco pero soleado, una de esas tardes perfectas de otoño en Nueva York. ¿Tienes hambre?, preguntó Mauricio, no queriendo que el día terminara todavía. Conozco un pequeño lugar aquí cerca que sirve los mejores blinis de todo Brighton Beach. Quería seguir explorando ese mundo con ella, seguir redescubriendo partes de sí mismo que había creído perdidas para siempre. No puedo creer que me hayas convencido de venir a esto, dijo Mauricio en voz baja, acomodándose con dificultad en la dura silla plegable. El pequeño auditorio comunitario en Washington Heights estaba a un mundo de distancia de los lujosos teatros y salas de conciertos que solía frecuentar. Eva, ajena a su incomodidad, le sonrió mientras colocaba su violonchelo frente a ella. Te prometo que valdrá la pena, le aseguró, sus ojos brillando con entusiasmo. El escenario era improvisado, iluminado por luces básicas que no lograban ocultar las imperfecciones de la pared del fondo. A su alrededor, otros músicos afinaban sus instrumentos, creando una cacofonía de sonidos que, lejos de ser molesta, tenía un encanto auténtico. Cuando me dijiste que tocabas, comentó Mauricio, observando a un violinista anciano ajustar sus cuerdas, imaginé algo un poco más informal. Admitió que sus prejuicios lo habían llevado a subestimarla una vez más. ¿Pensabas que solo tocaba como un pasatiempo en mi habitación?, preguntó Eva, alzando una ceja con una expresión de divertida reprimenda. Esta es la orquesta comunitaria de Washington Heights. Llevamos 15 años de historia, ofreciendo conciertos gratuitos para el barrio cada mes. La información lo hizo sentir avergonzado.
Se dio cuenta de cuánto le faltaba por conocer de la vida de Eva, una vida rica en propósito y compromiso comunitario que contrastaba fuertemente con la suya. 3 semanas habían pasado desde su cena en el restaurante georgiano, 3 semanas que habían transformado por completo el ritmo de la vida de Mauricio. Habían sido un torbellino de descubrimientos, de conversaciones que se extendían hasta la madrugada, de mensajes de texto intercambiados a todas horas. Había experimentado más novedad y emoción genuina en esas 3 semanas que en los últimos 5 años de su vida, dedicados casi exclusivamente a amasar una fortuna que ahora le parecía extrañamente vacía. El público comenzó a llenar la pequeña sala. No era la élite de Nueva York, sino una mezcla diversa de familias con niños, ancianos del barrio y estudiantes con mochilas gastadas. No había vestidos de diseñador ni joyas ostentosas, pero sí una calidez palpable en el ambiente, una sensación de comunidad que resultaba increíblemente acogedora. Mauricio, acostumbrado a la fría formalidad de los eventos de alta sociedad, se sintió extrañamente a gusto en medio de esa autenticidad. Una niña de unos 6 años, con el cabello recogido en 2 coletas, se sentó a su lado y lo miró con una curiosidad descarada. «¿Usted es el novio de la señorita Eva?», preguntó sin ningún tipo de filtro, su voz infantil clara en medio del murmullo de la sala. La pregunta lo tomó completamente por sorpresa. Se atragantó con su propia saliva, sin saber qué responder. ¿Eran novios? No habían puesto una etiqueta a su relación, aunque habían compartido mucho más que cenas y paseos. «Somos buenos amigos», respondió con una cautela que delató su incertidumbre. La niña asintió, aunque su expresión dejaba claro que no estaba del todo convencida. «Mi mamá dice que la señorita Eva sonríe de una forma diferente desde que está con usted», añadió la pequeña con una sabiduría inesperada. Antes de que Mauricio pudiera procesar esa revelación, las luces del auditorio se atenuaron y el director subió al escenario, dando inicio al concierto. El programa estaba dedicado por completo a compositores rusos, Tchaikovsky y Rachmaninoff. Cuando los primeros acordes llenaron la sala, Mauricio se olvidó de la silla incómoda, del calor, de todo excepto de Eva. Verla tocar era como descubrir una nueva dimensión de su ser. Con los ojos cerrados, su cuerpo se mecía al ritmo de la música, sus dedos deslizándose con una precisión apasionada sobre las cuerdas del violonchelo. Había una entrega total en su interpretación que resultaba hipnótica. No se trataba de una técnica perfecta. Mauricio había escuchado a los mejores violonchelistas del mundo en las salas de conciertos más prestigiosas. Pero había algo en la forma en que Eva tocaba, una emoción cruda y sin filtrar, que transmitía mucho más que la virtuosidad de muchos profesionales. Cada nota parecía contar una historia, evocar un recuerdo, un sentimiento profundo de anhelo y belleza. La música fluía a través de ella, convirtiéndola en un canal de pura emoción. Durante el nocturno de Tchaikovsky, una pieza especialmente melancólica, Mauricio sintió un nudo formándose en su garganta. La melodía, interpretada con una sensibilidad desgarradora por Eva y la orquesta, despertó en él recuerdos enterrados de su infancia en Rusia. Vio las nevadas silenciosas a través de la ventana de su antiguo hogar. Escuchó las historias de su abuela junto al fuego y sintió de nuevo esa sensación de pertenencia que creía haber perdido para siempre en su búsqueda del éxito. Cuando el concierto finalizó, el público estalló en un aplauso entusiasta y sincero. Varios asistentes se acercaron al escenario para felicitar personalmente a los músicos, creando un ambiente informal y familiar muy diferente a los rígidos saludos post-concierto a los que él estaba acostumbrado. Esperó pacientemente a que Eva guardara su instrumento, observándola interactuar con la gente de su comunidad con una calidez y una cercanía que lo conmovieron. «Eso fue extraordinario», dijo cuando finalmente pudo acercarse a ella, las palabras sintiéndose insuficientes para expresar lo que había sentido. Ella le sonrió, sus mejillas sonrojadas por el esfuerzo y la emoción. «¿De verdad te gustó? Sé que no somos profesionales». Su modestia era genuina, pero Mauricio la interrumpió con una sinceridad que brotaba del corazón. «No me gustó, Eva. Me conmovió profundamente. Y créeme,
no es fácil conmoverme. Algo en el tono de su voz hizo que ella lo mirara con una atención renovada. Tienes los ojos húmedos, observó suavemente. Mauricio parpadeó, sorprendido, y se llevó una mano a la cara. No se había dado cuenta de que unas pocas lágrimas silenciosas se le habían escapado. Es la música rusa, admitió, buscando una excusa. Siempre me afecta de esta manera. Me conecta con cosas que creía olvidadas. Era una verdad a medias, la música lo había conmovido, pero era ella quien había abierto esa puerta a sus emociones. Hay una pequeña celebración después de cada concierto, dijo Eva, como si estuviera considerando algo importante. Nada elegante, solo café, té y pastelitos caseros en la sala de al lado. ¿Te gustaría quedarte y conocer a los demás? La invitación era una oportunidad para entrar aún más en su mundo, para conocer a las personas que formaban parte de su vida. Mauricio miró su reloj por instinto, un hábito arraigado de una vida regida por horarios y compromisos. La realidad lo golpeó como un jarro de agua fría. Tenía una cena de negocios con unos inversores japoneses en menos de 2 horas, un compromiso crucial que era imposible de cancelar a última hora. No puedo, respondió, y el pesar en su voz era genuino. Tengo una cena de trabajo importante que no puedo posponer. Vio una sombra de decepción cruzar el rostro de Eva, aunque ella intentó ocultarla rápidamente. Lo entiendo, por supuesto. El deber llama, dijo ella con una sonrisa comprensiva. Pero Mauricio no quería que la noche terminara así. Pero puedo llevarte a casa después, si me esperas, ofreció rápidamente. Mi cena no debería durar más de 2 horas. Lo prometo. La oferta sorprendió a Eva. Estaré en el café de la esquina, corrigiendo ensayos de mis alumnos, respondió ella. Envíame un mensaje cuando termines. Mientras conducía a toda velocidad hacia el restaurante de lujo en Midtown, Mauricio se sintió dividido. Por primera vez en su vida, una obligación profesional le parecía un obstáculo, una interrupción no deseada. Su mente y su corazón querían estar en esa modesta sala comunitaria, tomando café en tazas desparejadas y escuchando a Eva hablar sobre música con sus amigos. La cena con los inversores, que antes habría sido la prioridad absoluta, ahora se sentía como un trámite sin importancia. La cena transcurrió como un ritual bien ensayado. Mauricio desplegó su encanto habitual, negoció los términos del acuerdo y mantuvo las apariencias, pero su mente estaba en otro lugar. Miraba el reloj constantemente, contando los minutos. Exactamente 2 horas después, se disculpó educadamente, citando otro compromiso urgente. Los inversores japoneses parecieron sorprendidos. Era bien sabido que Mauricio Sokolov nunca abandonaba una negociación a medias. Pero no protestaron. Encontró a Eva en el café, tal como había dicho. Estaba rodeada de papeles, con sus gafas de lectura puestas y el cabello recogido de manera descuidada. Estaba tan concentrada que no lo vio acercarse. ¿Interrumpo algo importante?, preguntó suavemente. Ella levantó la vista, sorprendida. Mauricio, no esperaba verte tan pronto. Dije 2 horas, respondió él, sentándose frente a ella. El mensaje implícito era claro, ella se había convertido en su nueva prioridad. Mientras conducía a Eva hacia su apartamento, la conversación fluía con una facilidad que se había vuelto familiar entre ellos. Hablaron sobre el concierto, sobre la pasión que ambos sentían por los compositores rusos, sobre las pequeñas anécdotas de la orquesta comunitaria. Era una de las cosas que Mauricio más disfrutaba de estar con ella, la capacidad de saltar de temas profundos a trivialidades con una naturalidad asombrosa. Con ella, no necesitaba la armadura que usaba en el resto de su vida. Al llegar frente a su edificio, Mauricio apagó el motor, pero no hizo ningún ademán de salir o de apurarla. La noche se había vuelto silenciosa, y el interior del coche se convirtió en una burbuja íntima, un espacio suspendido en el tiempo. Había algo que necesitaba decir, una pregunta que ardía en su mente, aunque no estaba seguro de cómo formularla sin sonar demasiado intenso o precipitado.
Eva, comenzó, girándose completamente hacia ella para poder mirarla a los ojos. Estas últimas semanas han sido diferentes a cualquier cosa que haya experimentado antes. Ella lo escuchaba con atención, su expresión serena animándolo a continuar. Me gusta la persona que soy cuando estoy contigo, continuó él, las palabras brotando con una honestidad que lo sorprendió. Me recuerdas partes de mí que había olvidado o descartado hace mucho tiempo. Me hace sentir real. Tú eres real, Mauricio, respondió ella suavemente, su voz un bálsamo para sus inseguridades. Solo que a veces lo olvidas, sepultado bajo todas esas capas del magnate implacable que muestras al mundo. Su percepción era tan aguda que a veces le asustaba. Lo veía, realmente lo veía, de una manera en que nadie más lo había hecho. ¿Qué somos, Eva?, preguntó finalmente, la pregunta directa y sin rodeos. ¿Qué es esto que está pasando entre nosotros? La pregunta quedó flotando en el aire, cargada de peso y expectación. Eva no respondió de inmediato. Pareció considerarla cuidadosamente, sopesando cada palabra antes de hablar. No lo sé con certeza, admitió con una honestidad que él apreció. Sé que me gustas, Mauricio. Me gusta tu compañía, tu mente brillante, tu historia de lucha. Pero también soy consciente de que vivimos en mundos muy diferentes. Su respuesta era una mezcla de afecto y pragmatismo. Los mundos pueden encontrarse, replicó él, recordando las palabras que ella misma había usado semanas atrás sobre los niños inmigrantes atrapados entre dos culturas. Estaba usando su propia lógica para argumentar a su favor. Sí, pueden, concedió Eva, pero no sin hacer sacrificios. Y la pregunta que me hago es si tú estarías dispuesto a hacerlos por algo que ni siquiera sabemos qué es. El desafío estaba planteado, una prueba a la profundidad de sus sentimientos. ¿Qué tipo de sacrificios?, preguntó él, aunque en el fondo ya intuía la respuesta. Eva suspiró, su mirada perdida por un momento en la modesta calle donde vivía, un marcado contraste con el lujo de su ático. No busco yates, ni joyas, ni cenas en restaurantes con estrellas Michelin, explicó, su voz firme. Busco autenticidad, conexión, un propósito más allá de lo material. Y tu mundo, Mauricio, está diseñado para impresionar, no para conectar de verdad. Sus palabras lo golpearon con la fuerza de una verdad innegable. En su meteórico ascenso al éxito, había construido a su alrededor un mundo de apariencias, de transacciones, de gestos grandiosos diseñados para impresionar sin revelar nada de sí mismo. Se había convertido en un prisionero de su propio imperio, un rey en un castillo dorado pero solitario. Puedo cambiar, dijo, y la firmeza de su propia declaración lo sorprendió. No era una promesa vacía, era un deseo que nacía desde lo más profundo de su ser. Eva le sonrió con una ternura que le derritió las defensas. No quiero que cambies por mí, Mauricio. Ese tipo de cambio nunca es real ni duradero, dijo con sabiduría. Solo quiero que te permitas ser la persona que realmente eres, sin el miedo constante al juicio de los demás o al fracaso. Se inclinó y lo besó suavemente, un beso que era a la vez una promesa y una advertencia. Estoy dispuesta a ver hacia dónde nos lleva esto, dijo al separarse, sus ojos fijos en los de él. Pero necesito que sepas algo muy importante. Nunca seré un trofeo en tu brazo o un accesorio para tu vida. Y nunca, jamás, pretenderé ser alguien que no soy solo para encajar en tu mundo. Cada palabra era una declaración de independencia, un manifiesto de su integridad inquebrantable. Y yo no querría que lo fueras, respondió Mauricio con una sinceridad absoluta. Créeme, me enamoré de Eva Vasiliv, la camarera que me puso en mi lugar en ruso, no de una versión pulida y aceptable para la alta sociedad. Las palabras me enamoré salieron sin filtro, una confesión espontánea que ni él mismo había planeado. Solo cuando vio la expresión de asombro en el rostro de Eva, se dio cuenta de la magnitud de lo que acababa de decir. Te enamoraste, repitió ella en un susurro, sus ojos abiertos de par en par. Mauricio consideró por un instante retractarse, matizar sus palabras,
pero decidió abrazar la honestidad que Eva tanto valoraba. La misma honestidad que ella le estaba enseñando a redescubrir en sí mismo. Había llegado el momento de dejar de lado los juegos y las estrategias. Sí, confirmó, su voz firme a pesar del torbellino de emociones en su interior. No planeaba decírtelo de esta manera, pero es la verdad. Me he enamorado de ti, Eva. Y es la sensación más aterradora que he sentido en mi vida. La confesión lo dejó vulnerable, expuesto, pero también extrañamente liberado. Había puesto todas sus cartas sobre la mesa. ¿Por qué aterrador?, preguntó ella suavemente, su sorpresa dando paso a la curiosidad. Porque nunca antes había sentido algo así, confesó él. Porque no sé cómo funciona, no tengo un manual para esto. Porque la idea de perderte me asusta más que cualquier crisis financiera o negocio fallido que pueda enfrentar. Era la primera vez que admitía tener miedo de algo. Eva tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de él en un gesto de consuelo y solidaridad. A mí también me asusta, admitió ella, su propia vulnerabilidad reflejando la de él. Pero creo que hay cosas en la vida por las que vale la pena arriesgarse a tener miedo. Se inclinó y lo besó de nuevo, esta vez con una intensidad que selló el pacto no hablado entre ellos. Era un beso que significaba un nuevo comienzo. Cuando se separaron, ambos sabían que algo fundamental había cambiado. La pregunta había sido respondida. Esto era real. ¿Quieres subir?, preguntó Eva, su voz un poco temblorosa. Mi compañera de piso está fuera este fin de semana. Podríamos tomar un té y seguir hablando. La invitación era a la vez inocente y sugerente, una puerta que se abría a un nuevo nivel de intimidad. El impulso inmediato de Mauricio fue aceptar, pero algo dentro de él, una nueva intuición, lo detuvo. Me encantaría, respondió con sinceridad. Pero creo que deberíamos esperar. Quiero hacer las cosas bien contigo, Eva. No quiero apresurar nada. La sorpresa en el rostro de ella fue evidente. Claramente, no esperaba esa respuesta de un hombre con su reputación. Eso es, inesperadamente anticuado, señor Sokolov, comentó ella con una sonrisa que no pudo reprimir. Prefiero pensar que es respetuoso, corrigió él. Lo que estamos construyendo es demasiado importante para mí como para arriesgarlo por un momento de impaciencia. Eva lo miró con una nueva admiración en sus ojos. Estaba descubriendo que Mauricio Sokolov era, en efecto, una caja de sorpresas. Buenas noches, entonces, Mauricio, dijo ella, abriendo la puerta del coche. Mañana tengo una propuesta para ti. Algo importante. La curiosidad se encendió en él. Esperaré con ansias, respondió. Mientras la veía entrar en su edificio, sintió una claridad que no había experimentado en años. Sabía exactamente lo que tenía que hacer, y por primera vez, no tenía nada que ver con adquirir o conquistar, sino con construir, compartir y, quizás, sacrificar una parte de su imperio por algo mucho más valioso. Un año después, el restaurante Delicia lucía excepcionalmente elegante. Las velas proyectaban una luz dorada sobre las mesas, el aire estaba perfumado con el aroma de flores frescas y los camareros se movían con una discreción casi fantasmal. En una de las mesas centrales, la misma donde todo había comenzado, Mauricio esperaba, jugueteando nerviosamente con la pequeña caja de terciopelo que guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Había reservado el restaurante entero para esa noche, pero solo esa mesa estaba ocupada. Señor Sokolov, la señorita Vasilieva acaba de llegar, anunció el maitre con una sonrisa cómplice que delataba su conocimiento del plan. Mauricio se puso de pie de un salto, sintiendo un nerviosismo que ninguna negociación de $1.000 millones le había provocado jamás. Y entonces la vio. Eva avanzaba entre las mesas vacías con la misma elegancia natural que lo había cautivado desde el primer día. Llevaba un vestido azul sencillo que realzaba el color de sus ojos, su belleza auténtica brillando más que cualquier joya. ¿Por qué está vacío el restaurante?, preguntó ella al llegar, su mirada recorriendo el salón con sorpresa. ¿Lo has comprado también?
La broma hacía referencia a las recientes adquisiciones de Mauricio. Durante el último año, impulsado por Eva, había comprado el Centro Comunitario de Washington Heights para salvarlo de la demolición y había creado una fundación para apoyar a jóvenes inmigrantes. Eva decía que estaba comprando su camino hacia la redención. Solo lo reservé para nosotros esta noche, respondió él, besándola suavemente. Quería que tuviéramos privacidad para algo especial. ¿Para qué?, preguntó ella con una pizca de suspicacia mientras se sentaba. Ya conoces mi respuesta sobre mudarnos juntos a tu ático. No necesitas estos grandes gestos para convencerme. Habían tenido esa conversación varias veces. Eva insistía en mantener su independencia hasta terminar su maestría, una decisión que Mauricio había aprendido a respetar. No se trata de eso, aseguró él, tomando su mano sobre la mesa. Solo quería celebrar nuestro primer aniversario en el lugar exacto donde todo comenzó. Técnicamente, replicó ella con una sonrisa traviesa, todo comenzó cuando me llamaste, demasiado simple, en ruso en esta misma mesa. No es el inicio más romántico de la historia. Su recordatorio no tenía malicia, sino el cariño de una broma compartida que definía su relación. Fue el error más afortunado y brillante de toda mi vida, respondió Mauricio, su voz cargada de una sinceridad que la hizo sonrojar. La cena transcurrió entre recuerdos del año que habían compartido. Hablaron de su primer viaje juntos a San Petersburgo, donde ella le mostró los rincones secretos de su infancia. Recordaron entre risas la vez que él intentó cocinar blinis para sorprenderla y casi incendió la cocina de su ático. Revivieron la noche en que ella lo acompañó a su primera gala benéfica, donde dejó sin palabras a la élite de Nueva York no por su vestido, sino por su profundo conocimiento sobre literatura y política internacional. Pero lo más importante eran los pequeños momentos, las tardes leyendo juntos en silencio, las mañanas de domingo comprando productos rusos en Brighton Beach, las noches conversando hasta el amanecer sobre sus sueños, sus miedos y sus esperanzas para el futuro. «Sabes», dijo Eva mientras compartían el postre. «Nunca imaginé que el millonario arrogante de aquella noche se convertiría en la persona más importante de mi vida. Y yo nunca pensé que una camarera que me puso en mi lugar cambiaría por completo mi definición de éxito y felicidad», respondió Mauricio. Era la verdad. En el último año, había transformado no solo su vida personal, sino también su enfoque en los negocios, incorporando un componente social a sus proyectos. Su amigo Santiago bromeaba diciendo que se estaba volviendo peligrosamente filantrópico. Pero Mauricio sabía que simplemente se estaba volviendo más humano, más completo. «Tengo algo para ti», dijo Eva de repente, interrumpiendo sus pensamientos. Sacó un pequeño paquete envuelto de su bolso. «No es gran cosa, pero quería darte algo que tuviera un significado especial para nosotros». La anticipación hizo que el corazón de Mauricio latiera con más fuerza. Desenvolvió el regalo con cuidado. Dentro, encontró un libro antiguo, con las tapas de cuero gastadas por el tiempo. Era una primera edición de poemas de Pushkin, el poeta favorito de su abuela, el que ella le leía en las frías noches de invierno en Rusia. «Lo encontré en una pequeña librería de segunda mano en Brooklyn», explicó Eva. «El dueño me dijo que perteneció a una familia que emigró durante la revolución. Me recordó tus historias». Mauricio pasó los dedos por las páginas amarillentas, profundamente conmovido. El regalo era un reflejo perfecto de lo bien que Eva lo conocía. No era un objeto costoso, sino algo con un valor emocional incalculable, una conexión directa con sus raíces, con la persona que era antes de convertirse en el magnate. Era un regalo que le decía: «Veo todas las partes de ti, y las amo». Es perfecto», dijo con la voz ronca por la emoción. «Gracias, Eva». Ella sonrió, satisfecha al ver su reacción. «Tu turno», dijo, sus ojos brillando con una curiosidad juguetona. «Mencionaste que tenías una propuesta importante que hacerme esta noche». El momento había llegado. Mauricio respiró hondo, reuniendo todo su coraje para las palabras que estaba a punto de decir.
pero antes de que pudiera hablar, una figura familiar apareció junto a su mesa. Era Jorge, el dueño del restaurante georgiano, vestido con su mejor traje. Disculpen la interrupción, dijo con una sonrisa pícara. Me pidieron que entregara esto personalmente. Colocó sobre la mesa una botella de vino georgiano, idéntica a la que habían compartido en su primera cita. ¿Tú lo invitaste?, preguntó Eva, completamente sorprendida. Él forma parte de la propuesta, confirmó Mauricio mientras Jorge se retiraba con un guiño cómplice. Se puso de pie, y para el completo asombro de Eva, se arrodilló junto a su silla. El corazón le latía desbocado en el pecho. Eva Vasiliv, comenzó, su voz temblando ligeramente mientras sacaba la pequeña caja de terciopelo. Este año contigo ha sido el más auténtico y feliz de toda mi vida. Me has enseñado a redescubrir quién soy, a valorar lo que de verdad importa. Eva lo miraba con los ojos brillantes por las lágrimas, sus manos cubriendo su boca en un gesto de pura sorpresa. No te estoy ofreciendo un mundo de lujos, continuó Mauricio. Te estoy ofreciendo mi corazón, mi honestidad y mi compromiso de construir una vida significativa juntos. Te pido que me permitas seguir creciendo a tu lado, aprendiendo de ti y amándote cada día. Abrió la caja, revelando un anillo con un solitario, elegante y discreto. ¿Te casarías conmigo? Un silencio expectante llenó el vasto restaurante. Por un momento que pareció eterno, Eva simplemente lo miró, procesando sus palabras, su gesto, el anillo. Luego, para la total confusión de Mauricio, una risa cristalina brotó de sus labios. ¿Qué es tan gracioso?, preguntó él, todavía arrodillado, una punzada de pánico recorriéndolo. ¿Había leído mal todas las señales? Lo siento, dijo ella, intentando controlar su risa mientras las lágrimas de alegría rodaban por sus mejillas. Es solo que, espera un momento. Buscó en su bolso y, para el asombro absoluto de Mauricio, sacó otra pequeña caja, casi idéntica a la de él. Planeaba proponértelo yo a ti esta noche, explicó, abriendo su caja para revelar un anillo masculino, sencillo y elegante. Después de la cena, en el paseo marítimo de Brighton Beach. Fue el turno de Mauricio de quedar completamente sin palabras. Nunca, en ninguno de los escenarios que había imaginado, había contemplado la posibilidad de que Eva se le adelantara. Se miraron el uno al otro, ambos con una propuesta de matrimonio en la mano, y estallaron en una risa compartida, una risa llena de amor, sorpresa y la certeza de que estaban perfectamente sincronizados. Entonces, ¿eso es un sí?, preguntó él finalmente. Da, respondió ella en ruso, extendiendo su mano izquierda. Sí, Mauricio Sokolov. Por supuesto que me casaré contigo. Él deslizó el anillo en su dedo, y luego, entre más risas, ella hizo lo mismo con el suyo. Nos hemos anticipado mutuamente, comentó Mauricio, volviendo a su asiento pero sin soltar la mano de ella. Como siempre, coincidió Eva, entrelazando sus dedos con los de él. Habían encontrado en el otro a su igual en todos los sentidos. Brindaron con el vino georgiano, el brillo de las velas reflejándose en sus anillos nuevos. ¿Sabes qué es lo más irónico de todo esto?, reflexionó Eva, su mirada perdida en la llama danzante. Si no hubieras hecho ese comentario tan arrogante en ruso aquella noche, probablemente nunca habríamos cruzado más de 2 palabras. El recuerdo, antes una fuente de humillación para él, ahora era el pilar fundacional de su historia de amor. El destino definitivamente tiene un extraño sentido del humor, concedió Mauricio, levantando su copa. Mi arrogancia me llevó directamente a encontrar la humildad, y junto con ella, el amor verdadero. Supongo que tuve que perderme por completo para poder encontrar el camino de regreso a mí mismo, y ese camino me llevó directamente a ti. Sus palabras eran un reconocimiento del profundo cambio que ella había catalizado en su vida. 6 meses después, la boda se celebró en el jardín del Centro Comunitario de Washington Heights. No hubo ostentación ni lujos innecesarios. Fue una ceremonia íntima, rodeada de las personas que realmente importaban.
Intercambiaron votos en una mezcla de ruso e inglés, promesas de amor, respeto y autenticidad. La celebración fue un reflejo perfecto de la fusión de sus dos mundos, una armonía que antes parecía imposible. Jorge, el amigo georgiano de Mauricio, preparó un festín inolvidable. La orquesta comunitaria de Eva interpretó piezas de Tchaikovsky, llenando el aire de una melancolía feliz. Y los niños del club de lectura, vestidos con sus mejores galas, leyeron poemas de Pushkin, sus voces infantiles añadiendo una capa de inocencia y esperanza al momento. No hubo celebridades, ni políticos, ni una horda de fotógrafos de la prensa rosa. En su lugar, el evento reunió a los amigos más cercanos de Mauricio del mundo empresarial, incluido un Santiago sonriente que ejerció como padrino, y a la vibrante comunidad que Eva había construido a su alrededor. Estudiantes, músicos, inmigrantes y sus familias. Era un mosaico de vidas, historias y sueños que se entrelazaban, demostrando que el amor no conocía fronteras de clase o estatus. Durante la recepción, Mauricio se encontró momentáneamente solo, observando a su ahora esposa. Eva conversaba animadamente con un grupo de niños del club de lectura, su vestido de novia sencillo pero elegante ondeando con la brisa. Su belleza natural, iluminada por una felicidad radiante, opacaba cualquier artificio. En ese instante, Mauricio sintió una oleada de gratitud tan inmensa que casi le corta la respiración. Es una mujer absolutamente excepcional, comentó Santiago, acercándose a su lado con 2 copas de champán. Tenías razón en arriesgarlo todo por ella. Mauricio aceptó la copa, su mirada todavía fija en Eva. No arriesgué nada importante, Santiago, respondió con una calma que sorprendió a su amigo. Al contrario, gané todo lo que no sabía que me faltaba. Simplemente tuve que reconocer que era lo verdaderamente valioso en mi vida. Tu imperio sigue creciendo, pero de una manera diferente, observó Santiago, impresionado por la transformación de su amigo. Era cierto. En el último año, Mauricio había reorientado sus inversiones hacia proyectos con un impacto social positivo, demostrando que la rentabilidad y la conciencia social no eran mutuamente excluyentes. Capitalismo consciente, lo llamaba Eva. Más equilibrado, corregía él. Y mucho más satisfactorio. Eva se acercó entonces, su sonrisa iluminando todo a su alrededor. Están conspirando sobre nuevas adquisiciones en nuestra boda, bromeó, deslizando su brazo alrededor de la cintura de Mauricio. No, solo recordábamos cómo comenzó todo, respondió Santiago. Con un comentario arrogante en ruso y una camarera que se negó a ser intimidada. Los 3 rieron, celebrando el improbable origen de su felicidad. Una vez que Santiago se disculpó para dejarlos solos, Mauricio la abrazó. Feliz, señora Sokolov, le susurró al oído. Vasilip Sokolov, corrigió ella con una sonrisa pícara. Y sí, extraordinariamente feliz. ¿Quién habría imaginado que aquel encuentro tan tenso en Delicia nos traería hasta aquí? Era una pregunta retórica, pero ambos sabían que su viaje había sido tan sorprendente como maravilloso. Yo lo supe esa misma noche, confesó Eva, sorprendiéndolo una vez más. No que nos casaríamos, por supuesto, pero sí supe que había algo especial en ti, algo escondido bajo todas esas capas de arrogancia y poder. Mauricio la miró, incrédulo. ¿En serio? Pero si fui increíblemente desagradable contigo. Ella negó con la cabeza, su expresión llena de una ternura infinita. Vi la sorpresa en tus ojos cuando te respondí, explicó. No vi ira, sino asombro, una curiosidad genuina. Por un breve instante, vi al verdadero Mauricio, al niño que llegó a este país lleno de sueños, y quise conocerlo mejor. Su percepción, su capacidad para ver más allá de la fachada que él presentaba al mundo, seguía maravillándolo. La besó suavemente, un beso lleno de amor y gratitud. Siempre has visto más allá de las apariencias, dijo él. Me viste incluso cuando yo mismo había olvidado quién era realmente. Me salvaste de mí mismo, Eva. Ella le acarició la mejilla.
Ambos nos salvamos mutuamente, Mauricio. Tú me diste la estabilidad para soñar más alto, y yo te recordé cómo soñar de nuevo. Justo en ese momento, la música cambió a un vals ruso, lento y nostálgico. Mauricio la tomó de la mano y la guió hacia la improvisada pista de baile en el centro del jardín. Mientras se movían al compás de la melodía, rodeados de sus amigos y seres queridos, ambos supieron con una certeza absoluta que habían encontrado no solo el amor, sino un hogar el uno en el otro. Habían creado un lugar donde podían ser completamente auténticos, donde sus dos mundos, antes tan dispares, no solo no chocaban, sino que se enriquecían mutuamente, creando algo nuevo y mucho más fuerte. Eran la prueba viviente de que las conexiones más profundas a menudo nacen de los encuentros más inesperados, y que la verdadera riqueza no se mide en cuentas bancarias, sino en momentos de genuina felicidad. Te amo, Eva Vasiliev, susurró Mauricio en su oído mientras giraban lentamente bajo las luces del atardecer. Gracias por haber sido lo suficientemente valiente como para responder a mi estúpido comentario en ruso aquella noche. Ella levantó la vista, sus ojos reflejando el amor que sentía. Y yo te amo a ti, Mauricio Sokolov, respondió ella, su voz llena de una felicidad radiante. Gracias por haber sido lo suficientemente inteligente como para escucharme de verdad. Y así, con un giro final al compás del vals, sellaron su historia, una que no era sobre un millonario y una camarera, sino sobre dos almas que, contra todo pronóstico, encontraron en el otro exactamente lo que no sabían que estaban buscando, un lugar al que pertenecer. Pero la sorpresa final de la noche aún estaba por llegar. Mientras los últimos invitados se despedían, un hombre de aspecto distinguido se acercó a ellos. Era el padre de Eva, un diplomático ruso que había volado desde Moscú para la boda. Tras felicitar a su hija, se volvió hacia Mauricio con una expresión seria. He oído hablar de su nueva fundación, señor Sokolov, dijo. Resulta que yo dirijo una iniciativa cultural muy similar en Rusia. Quizás nuestros mundos no están tan lejos como pensábamos. Mauricio y Eva se miraron, una sonrisa de asombro y alegría iluminando sus rostros. No era solo el final feliz de su historia de amor, sino el sorprendente y perfecto comienzo de un futuro juntos, un futuro donde sus mundos no solo se encontrarían, sino que se unirían para construir puentes, tanto personales como profesionales, entre las dos culturas que los habían formado. El destino, definitivamente, tenía un plan magistral para ellos. Si esta historia te ha gustado, te agradeceríamos mucho que la calificaras del 1 al 10, apóyanos con un like y suscríbete a nuestro canal Historias Realistas. Comenta desde qué lugar nos estás viendo, gracias por tu apoyo incondicional en cada historia. Bendiciones para ti y tu familia.